Vamos con el tercer tema del día, ya te da un adelanto desde ayer en las redes sociales y al principio de este programa. ¿Tienes niños en casa? Atención, porque más de 10 millones de niños mexicanos padecen caries. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Salud en México, hay aproximadamente 10 millones de niños de entre 2 y 5 años que padecen caries, lo cual representa un grave problema de salud bucal. Especialistas de la UNAM señalan que este padecimiento provoca problemas dentales a futuro, además de afectar su crecimiento, intervenir con la alimentación, el sueño y la concentración en la escuela. Y para platicar de lleno con este tema, le doy la bienvenida a la doctora Liz Vera Serna, Doraliz Vera Serna. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y también le doy la bienvenida al doctor Ernesto Hernández Quirós. Él es cirujano dentista, especialista en láser e implantología. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Qué interesante este tema porque siempre nos han hablado, yo me acuerdo desde que estaba chavo en la escuela, el tema de las caries siempre ha estado presente, siempre. En temas, no sé, de la televisión, en programas sociales, e incluso hasta en las mismas escuelas nos dicen a los chavos, ¿no? A los papás, las caries es importante, pero yo no veo que suceda algo realmente y cada vez estamos dando cifras más altas de caries, alarmantes. ¿Por qué? Mucho se habla de eso y finalmente, compartiendo también con el doctor, el avance en la tecnología nos da muchas pautas y por eso nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos con este problema? Independientemente de esto, debemos de saber que en el caso de los niños en específico, debemos de combatirlo desde otro enfoque, trabajando en la educación que se complemente con la prevención, no solamente la intervención de los tratamientos, de la tecnología o de los materiales. Punto número 2, los papás. Los papás debemos de estar, soy madre también, al pendiente de esto y trabajar conjuntamente. Muchos de los de las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, desconocen que somos los adultos los responsables del cepillado de nuestros hijos hasta después de los 8 o 9 años de edad. Incluso hasta de las cosas que comen, porque finalmente es cierto, la cantidad importante que damos luego a los niños de dulces, eso también hace la formación de un caries, ¿no, doctor? Claro, aparte, los niños son el futuro de México, pero las enfermedades bucales son el presente. El presente, y entonces no les estamos haciendo el caso necesario o no nos estamos focalizando porque además pensamos que no nos va a pasar. Exactamente, y más que nada como son enfermedades silenciosas, ¿qué pasa con un niño que dice que ya me duele hasta que el problema ya avanzó? La ingesta de carbohidratos es inevitable en ellos, están en una etapa de crecimiento, están desarrollando su cuerpo. Entonces, esos niños tienen que comer, pero también, como dice la doctora, la responsabilidad como adultos, como padres. Tristemente, ahorita por las situaciones que están viviendo, papá, mamá, tienen que trabajar. ¿Cuánto tiempo le dedican al trabajo, pero cuánto tiempo le dedican a la salud? Antes decíamos, bueno, vamos a dedicarle tiempo al niño para hacer la tarea. ¿No? Ahora es hacer la tarea y ver todas sus necesidades de salud y sociales, etcétera, etcétera, por la llegada de las redes sociales, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. No le estamos dando el tiempo necesario a nuestros hijos para verles o revisarles la boca. Sí. Y la dinámica también en cuanto al trabajo de las dos partes principales de una familia y que no necesariamente los cuidadores de nuestros hijos van a ser familiares. Podrán ser las personas que sean o inclusive ellos solos, porque así han sido también los cambios sociales, económicos en las necesidades de las familias de hoy. Los niños aprenden a revisarse y atenderse y cuidarse solos como a veces. Como pueden. O como pueden. Y no es la mejor opción. Claro que no. ¿Cómo se manifiesta una caries? Son varios las situaciones que nos pueden brindar. Como bien dice el doctor, inicialmente es algo silencioso en donde no hay manifestaciones de dolor. Es un signo, es decir, cuando ya empezamos a tener una lesión que inicia una situación incipiente, es con una pequeña mancha blanca que puede confundirse con el mismo color del diente si no estamos acostumbrados a revisar la boca y los dientes de nuestros hijos. Por eso luego se nos va, por eso avanza la enfermedad, porque si es una enfermedad bucal la caries, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Por eso avanza, porque primero se manifiesta como una mancha blanca. Una mancha blanca, Y uno pensaría que es al revés. No empieza con un hoyo, no con una cavidad. Eso es, van muchos factores asociados como para que se empiece a destruir gradualmente el diente, de fuera hacia la parte interna.
pero no empieza, ¿qué quisiéramos? Que tuviéramos ahí una señal de alerta, dolor, sensibilidad. Al principio no pasa. Al principio no. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entonces, doctor, para que ya la caries se manifieste de una manera importante y ya una persona o un niño ya diga, ya me siento malo, mira lo que tengo, mamá? Pues intervienen muchos factores, bueno, pueden ser semanas, pueden ser meses, pero también ahí yo le preguntaría a los papás, ¿cuánto es la ingesta de dulces, de carbohidratos al día? Y ¿cómo se cepilla los dientes? Porque un papá una vez me dijo, mi hijo se cepilla los dientes 10 veces al día, pero tenía caries de 10 años. Y entonces va a decir, bueno, señor, de esas 10 veces, ¿cuántas son efectivas? Es decir, si una caries ya está manifestándose en nuestra boca, en nuestros dientes, por más que nos cepillemos, ahí va a estar, no va a desaparecer. Pero se puede controlar y sobre todo se pueden controlar las secuelas o las complicaciones que esto que apenas empieza puede desencadenar en toda la problemática que al inicio se había manejado o se mencionó. Entonces, sí, vaya, es mentirle a la población, decirle, bueno, ok, con el cepillado se va a revertir, se va a ir para atrás. No es suficiente. No, pero se va a controlar y sobre todo se puede frenar, alentar y evitar las complicaciones, que eso es lo que afecta primero a la dentición temporal y después puede afectar también a la dentición permanente. ¿Dónde comienza una caries? ¿Comienza en un diente? ¿Comienza en una muela? ¿Es distinto? Para que haya caries, tiene que haber, obviamente, dientes erupcionados. Esta idea o el mito de que pudiera haber dentro del hueso una situación similar, no. Queda descartado. Exacto. Puede haber otros factores, otras problemáticas que hagan susceptible, más débil o más riesgoso ese diente una vez que rompa la encía, cuando ya erupciona, a que sea un ataque mucho más agresivo de caries, ¿no? Para empezar, tenemos que tener los dientes y los factores que comentaba también el doctor y los que estamos comentando, que se puedan reunir. La caries es un proceso, es una enfermedad que para que se desencadene en la boca de los pacientes, tiene que haber muchos factores relacionados. A veces los papás se confían porque un mismo hijo podría decir, el papá, ¿qué pasó aquí? Mi hijo tiene 0 caries, y en cambio el chiquito o en cambio el más grande, al que se le dio más atención, etcétera, es a la inversa, es el que está más afectado, porque cada individuo puede ser afectado por muchos de los factores que en él sí se combinen para que se organice desafortunadamente esta enfermedad. Entonces, sí hay muchos factores con los que podemos trabajar y hay ya también otros factores de protección relacionados con cada individuo. Entonces, pero aquí lo más importante es la prevención, y la prevención en las edades más tempranas. Más tempranas, por supuesto, porque yo me imagino que ustedes como especialistas están viendo cada vez casos en más pequeñitos. Es decir, quizá antes las caries se manifestaban en niños de 6, 7, 8, 9 años, no lo sé. Ahora están viendo en edades más tempranas. Y esto tiene que ver exactamente por todos estos cambios y rutinas de vida que estamos manifestando. Esto que decías, doctor, los papás trabajan, los niños agarran cualquier cosa de la alacena y se la llevan a la boca. ¿Qué hacen entonces los carbohidratos? ¿Por qué influyen de esta manera los azúcares en los dientes? ¿Por qué? Por la fermentación. Por ejemplo, nuestra boca es el mejor lugar para que las bacterias se reproduzcan. Tenemos calor constante, tenemos humedad, y si a eso le aumentamos los carbohidratos, los azúcares, las bacterias son felices, se reproducen. Les encanta nuestra boca entonces. Exactamente, y aparte, como producto de la fermentación de los carbohidratos se producen ácidos. Esos ácidos degradan el esmalte, les abren las puertas a las bacterias. Son felices ahí. ¿Cómo controlarlo? Primero, la mejor medicina que puede haber en México, señor, señora que nos está viendo, es la prevención. Sí, claro. Entonces, ayúdenos a prevenir. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Cómo prevenimos una caries en los pequeños? Y en los adultos también, pues, aunque el enfoque es infantil en estos momentos. Claro, lo primero es, si en el proyecto de vida de cada persona, de cada pareja, de cada familia es que estén los niños allí, se recomienda a las mujeres, que en este caso, e inclusive también a los varones, que puedan ir a una consulta dental. Ok, no se dio, se embaraza la mujer, en este caso, la gestante, entre mejor las condiciones que ella tenga de su boca, aún cuando no lo pudo haber hecho antes para poder prepararse durante el embarazo, puede ir al cirujano dentista también teniendo la interconsulta o el conocimiento con su médico que atiende el embarazo para que esté en las mejores condiciones, ¿no? Y se le empiezan a dar las primeras recomendaciones. Desde ahí. Sí, desde ahí. Increíble que desde no solamente tiene que tomar ácido fólico la mamá. Exacto. Tiene que atenderse la boca. Y se les recomienda que en el último trimestre del embarazo, que es cuando como mujer embarazada, bueno, ya nos sentimos más cómodas, empezamos a tener problemas para dormir, la postura, pero ya no hay el riesgo de los primeros meses, etcétera, se vaya a tener una consulta con un odontopediatra o con un cirujano dentista de práctica general con especialidad o con conocimientos en odontología para el bebé, para que entonces, antes de que nazca el bebé, se le explique cuáles son
desde que nace hasta que va pasando o cursando por los diferentes grupos de edades, ¿qué es lo que se recomienda? Cómo cambiar de un cepillo a otro, cuándo la pasta, qué cantidad de pasta, etcétera, etcétera. Para que entonces cuando ya tenga el bebé en sus manos, empiece a trabajar, Claro. ¿no? De la misma manera como el médico, el obstetra nos enseña cómo bañar al niño, las sugerencias del cuidado cuando el cordón umbilical, etcétera, etcétera, también en la boca. Nada más que estos conceptos nos llegaron mucho más tarde que obviamente las necesidades médicas o ginecológicas cuando ya nace Y el bebé. todo esto ya se tiene definitivamente. Sí. Digo, Sí. es difícil no Sí. darle un dulce a un pequeño, finalmente. Sí, claro. Bueno, y también a los adultos nos pueden gustar determinados dulces, no son en esos momentos relajantes, agradables, etcétera, etcétera. Sí. Lo importante son las cantidades y también entrar en esta dinámica, como dices, Sí. doctora, Sí, para sí. saber cómo cepillarle los dientes a los niños. Sí. Y con eso las evitamos. Ahora, ya nos aparecieron. ¿Qué hacemos? ¿Se curan? ¿Desaparecen? Hay ¿Sí? que tratarlas. Afortunadamente, en México, primero, el miedo al dentista viene desde la infancia. Claro. Todo mundo, inclusive niños que dicen, es que a mi amiguito le dolió, es que él me dijo. Y antes de llegar, ya están sudando, agarrándose del papá, no sueltan a la mamá y empieza el lloriqueo y todavía uno no los revisa. ¿Ok? ¿Cómo tratarlas? Afortunadamente ya tenemos en México tenemos un hermoso país, ya tenemos la tecnología adecuada, porque lo que le tienen miedo principalmente es al ruido. Ay, Es la que me- fresa. Ay, El taladro. Hasta yo de Sí. chavito le tenía miedo. Sí, es que me va a claro. doler. Eso, Ajá. desde que están en la sala de Entonces, espera. quitarnos eso. Quitarnos eso, exactamente. Esa idea de que puede ser que sea incómodo, sí, pero no es fatal. Y si pensamos que es para que nos compongamos y que nos quiten las caries que nos pueden hacer a la larga Exacto. algo peor, pues yo creo que cambia la dinámica. Y los niños lo aceptan muy bien, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué es lo importante que me ha encontrado en la consulta? Inclusive en los papás. Parece que el exceso de información, estamos tan bombardeados de información que muchos papás dicen, ¿para qué se la trata? Si es un diente de leche, se le va a caer. Brazo, No, bueno. Hay que cambiar esa dinámica. El tiempo nos comió. ¿Les parece si los invitamos para un programa posterior? Seguir Claro. hablando Claro, de este con tema. todo gusto. Con mucho Da gusto. muy interesante porque podemos dar el brinco del asunto de los niños a los adultos. Claro que Pero sí. también muchos adultos tienen caries, ¿eh? Y Sí, los adolescentes, muchísimos no adultos. se Y diga. terror hacia ir Sí, adentro. por supuesto. Entonces, claro. ¿Algún teléfono? ¿Cómo los encontramos a ustedes, doctora? Digo, en particular, si ustedes gustan anotar, un correo electrónico, dorisvera72@hotmail.com. Con muchísimo gusto estamos abiertos a la comunicación para poder estar en contacto y pues Muchas gracias, todo lo que doctora. A ti, necesiten. doctor. En la página www.odontologiamoderna.mx. Fabuloso. Pues gracias a los dos por haber estado Gracias. en Código Salud, su casa aquí en Gracias, el Mariana. Heraldo Televisión. Bienvenidos y que tengan un excelente martes. Igualmente, muchas Muy gracias. bien. Nos vamos. Muchas gracias por tu compañía en Código Salud. Mi nombre es Mariana Riva Palacio. Nos vemos mañana a las 11. Esto fue Código Salud.